Hay un lugar en el mundo que fue gobernado por una empresa. Una empresa que producía bananas. La United Fruit era conocida como el pulpo. Y con que gobernaban me refiero a que construyeron rutas, edificios, escuelas e impusieron y derrocaron gobiernos según su conveniencia. Te voy a contar la historia de cómo la United Fruit Company cambió por completo la historia de Guatemala. La United Fruit Company, a la que a partir de ahora vamos a decirle UFCO, fue una empresa estadounidense fundada en 1899. Esta empresa tenía plantaciones de banana en varios países de Centroamérica, como Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La UFCO compraba grandes pedazos de tierra a precios bajos y así evitaba que surgieran competidores y mantenía el monopolio de la producción. Su estrategia era controlar cada aspecto que pudiera del proceso de producción, desde cada árbol que se plantara hasta cada banana que llegara a venderse. En 1904 compró tierras en Guatemala. Compraron tantas hectáreas que incluso dejaban tierras sin cultivar, diciendo que las tenían de reserva en caso de que hubieran huracanes o sequías. Pero a la UFCO no le bastó solo con ser dueña de una gran cantidad de tierras. Para tener el control sobre todo el proceso, compró los ferrocarriles y el servicio de correo. Sumado a esto, tenían una gran flota de barcos. Así que, para 1923, lograron duplicar la producción de bananas. Pero también en esa época fue cuando empezaron a aparecer los conflictos políticos. En 1924, los portuarios de Puerto Barrios, vitales para la exportación e importación de productos al país, demandaron una jornada laboral de 8 horas y aumento de salarios. La UFCO no solo se negó, sino que pidió ayuda al gobierno de turno de José Orellana para que mandara tropas para que impongan el orden. El saldo fueron muertos, heridos y dirigentes encarcelados y expatriados. Para 1950, el 76% de los habitantes de Guatemala poseían menos del 10% de las tierras. Y la UFCO era dueña de más del 50% de las tierras cultivables del país. De ese porcentaje, solo usaba el 2,6%. Ese mismo año, Jacobo Arbenz, que era ministro de Defensa, ganó las elecciones y llegó a la presidencia principalmente con el apoyo de grupos de izquierda y de uniones sindicales. Y en uno de sus famosos discursos dijo que su gobierno iba a tener 3 objetivos fundamentales: convertir a Guatemala de una nación dependiente y económicamente semicolonial en un país económicamente independiente, que sea moderno y capitalista y que de esta forma eleve el nivel de vida del pueblo. Pero Arbenz no frenó ahí. Recordemos que la UFCO tenía los ferrocarriles, el servicio postal y una gran flota de barcos. Para poder competir, el gobierno quiso hacer rutas y puertos nuevos. En esta batalla, el gobierno guatemalteco hizo una oferta. Le ofreció a la UFCO comprarle las tierras por un valor del momento de $1.185.000, que era por lo que estaban tasadas. La UFCO decía que el valor de sus tierras era de más de 19 millones. ¿Cuánto sería eso al día de hoy? Veamos. Según esta calculadora inflacionaria que encontré, serían algo así como 200 millones al día de hoy. Como te imaginarás, el gobierno guatemalteco rechazó la oferta. Para terminar con el monopolio de la UFCO, Arbenz promulgó el Decreto 900, que habilitaba la expropiación de los terrenos ociosos que tenía la empresa. En ese momento se expropiaron 156.000 hectáreas. Y como esto no le gustó mucho a la UFCO, la empresa se acercó al presidente Eisenhower de Estados Unidos para ver qué podía hacer al respecto. Acá es donde todo se vuelve más oscuro. En el contexto de la Guerra Fría, la UFCO y Estados Unidos quisieron instaurar que el gobierno de Arbenz era comunista y que tenía influencias soviéticas. Estados Unidos temía que esas ideas se propagaran por el resto de los países de la zona, y por eso Arbenz tendría que dejar su cargo. En 1954, un golpe de Estado sacudió Guatemala. Este golpe fue el resultado de una operación llamada PV Success, que fue organizada por la CIA para derrocar al presidente por oponerse a los intereses de la UFCO. Esta operación logró instaurar como presidente al coronel Carlos Castillo Armas, que estaba alineado con los intereses de la UFCO y de Estados Unidos. Las primeras medidas de Castillo Armas fueron derogar la reforma agraria, ilegalizar al Partido Guatemalteco del Trabajo y prohibir los sindicatos. Castillo Armas fue asesinado en 1957 y junto a su cadáver apareció un papel escrito que decía: "Ni el poder ni el dinero dan forma al mundo". ¿Qué pasó después con los gobiernos guatemaltecos a partir de ahí? Gobierno militar, gobierno militar, gobierno militar,
gobierno militar, gobierno militar. Desde 1960 hasta 1996 hubo una guerra civil en Guatemala. El golpe de 1954 sepultó las intenciones democráticas del país por casi 40 años y dejó secuelas de las que incluso hoy en día no se pudo recuperar del todo. La UFCO se disolvió como tal en 1970, pero en su existencia como empresa no solo cometió atrocidades en Guatemala, también contribuyó a que se dé un golpe de Estado en Honduras y fue uno de los grandes partícipes de lo que se conoce como la masacre de las bananeras en Colombia. El poder de esta empresa fue el que moldeó el futuro de muchos de estos países. Es probable que alguna vez hayas escuchado el término país bananero para referirse a países inestables, atrasados o corruptos. Para algunos puede ser solo algo peyorativo, pero además no deja de ser una herida profunda en los países que sufrieron las consecuencias de la codicia de una empresa que les cambió su historia para siempre.